Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 33 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Como siempre hermanos, antes de empezar, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Padre Celestial. Padre, gracias te damos por permitirnos nuevamente estar aquí delante de ti y poder escudriñar tu santa palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú el que en este momento tomes el control de lo que vamos a hacer, que no sea el hombre leyendo y entendiendo la palabra de acuerdo con su entendimiento, sino que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos y enseñándonos el mensaje que tú tienes reservado en estos tiempos para tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para el día de hoy, nos toca el día 33, vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 34. Luego revisaremos el libro de Job 1. Vamos a empezar ya con un nuevo libro, el libro de Job. Continuamos con el Evangelio según San Marco en el capítulo 5 y el libro de Romanos en el capítulo 5. Génesis 33. La deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Elía, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y lo vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, hija de Elía, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob, que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con ganado, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió a Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros la nuestra. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad con ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracias en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquén y Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo.
Mas si no nos presentareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán con él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuanto salía por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermana de Dina, tomaron cada una su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, y los que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahora vamos a leer, hermanos, el libro de Job, capítulo 1. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde?
no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, se atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, hermano, vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de su barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que había sido al que había sido atormentado del demonio.
y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús le dijo: Vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en su barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que sucedía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomándole de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Bien, hermanos, ahora vamos a leer ya para terminar el libro de Romanos en el capítulo 5. Resultados de la justificación.
Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará su vida en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hemos terminado la lectura que corresponde al día 33. Para terminar, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por habernos permitido compartir tu santa palabra. Hicimos un recorrido maravilloso, Señor, de tu palabra, empezando por el Génesis 33 hasta terminar en Romanos 5. Señor, vimos cómo tu gloria y majestad se manifestó sobre los hijos de Jacob. Señor, vimos también una escena tan triste como alguien fue violada, la hija de José, Dina,
Y después este hombre que hizo tal aberración, tal cosa abominable ante tus ojos, se enamoró y quiso enmendar su culpa, pero la ofensa estaba allí. Y los hijos de Jacob tomaron venganza, aprovechándose del engaño y de la situación en la que se encontraban los varones de esa tierra. Señor, también vimos a través de tu palabra cómo tú nos recuerdas que estás pendiente de nosotros en todo y por todo. Vimos, Señor, que solo en ti podemos encontrar la paz y la seguridad. No hay nada más que hacer, Señor, sino que agarrarnos de ti. Padre, te pedimos humildemente que nos guardes de todo mal, que nos lleve a esa dimensión que solamente tú puedes llevarnos. Mira nuestras vidas, Señor. Toma control de toda nuestra vida. Que ya no vivamos más conforme a la carne, a los deseos de este mundo, sino que vivamos conforme a tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Ha sido un gusto haber llegado hasta el día 33, el día 2 de febrero de este nuevo año 2023. Bendiciones, hermanos, que la gracia, el amor y la paz de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesús esté con todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Un abrazo.